Bueno, pues bienvenidos a todos a este curso pues muy especial, sobre todas las fechas en las que estamos, que bueno, como habréis visto en lo que os he avanzado, pues trata sobre cómo tratar de que los deseos se hagan realidad, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues antes de empezar, y vamos de empezar a entrar en detalle con todo lo que... aquí está. Voy a empezar a explicar por qué esto es posible, ¿vale? Los que me conocéis, por hacer una pequeña introducción, pues sabéis que yo he explicado cómo hay una matriz de números que realmente es el nombre de Dios, es la prueba de que existe un creador, que demuestra pues, muchas cosas, los fundamentos de nuestra cultura, de nuestra ciencia, un sentido a lo que es la existencia del ser humano. De todo esto ya hemos hablado en otros cursos y en otras charlas que he dado, y pues no voy a empezar a entrar en detalle de lo que ya hemos hablado. Entonces, el que quiera, pues que se vea todos estos otros cursos o el documental de la Firma de Dios, que explica lo que es esta matriz y en qué se fundamenta todo esto que voy a explicar, ¿vale? Básicamente, lo que viene a resumir, una de las cosas que esta matriz pone de manifiesto es que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza no es que nos parezcamos, que seamos superiores, que nos parezcamos físicamente o nos parezcamos en algún aspecto. Es que se nos ha concedido el poder, la capacidad de crear. Uno de los efectos o una de las consecuencias colaterales de esta capacidad de crear es poder hacer o poder que nuestros deseos se hagan realidad. Entonces, en este curso vamos a repasar una serie de parámetros e instrucciones para saber cómo hacer esto, por qué pasa y por qué no pasa. Porque, bueno, pues de esto se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, hay muchísimas herramientas, la ley de la atracción, el secreto, etcétera, etcétera. Pero lo que no se explica bien es realmente por qué esto funciona y, casi más importante, por qué no funciona. Nosotros estamos hechos, pues como he dicho, a imagen y semejanza de Dios, y la matriz esta de números que se puede ver en el documental de la Firma de Dios, pues lo explica y lo demuestra. En este documental se habla un poco de ese poder, que es un poder real, que es de lo que vamos a tratar en este curso hoy, ¿vale? Entonces, yo aquí ahora voy a empezar a plantear alguna serie de reflexiones. Primero, perdonad que tengo un poco de catarro. Catarro que no es COVID, aunque el catarro es un coronavirus, todo hay que explicar. Pero bueno, no entremos ahí. Este poder, como decía, es real. Este poder de crear, ¿vale? No se limita simplemente al hecho tan banal o tan facilón o atractivo como es el tema de convertir nuestros deseos en realidad. Es mucho más. Nos permite recrear nuestra vida, nos permite recrear nuestro pasado para que no nos condicione, nos permite recrear nuestro futuro para que sea como a nosotros nos gustaría. En parte de este recrear, pues está el tema de
pues esos pequeños deseos, emociones, cosas que queremos, pues que se facilite que se cumplan. El proceso para hacer esto está estructurado en el propio nombre de Dios, el famoso Yahvé, que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, advierte que no se puede y no se debe pronunciar. Esto es así, básicamente, primero porque no es un nombre, ¿vale? Que se pueda pronunciar, como puedo decir yo, pues Willy o Juan o Eva o Silvia o quien sea. Es un conjuro, ¿vale? Es una fórmula en la que de las 4 letras que componen el nombre de Yahvé, primero se pronuncia una letra, luego 2, luego las 3 y luego las 4. Solo de este tema nos podríamos tirar hablando muchísimo tiempo, ¿vale? Porque aquí podríamos engarzar con la cábala, como estas 4 letras también son pues los 4 sefirot centrales del árbol de la vida, como esas 4 letras finales representan, el 4 representa la materialización, la tierra, que ese deseo, digamos, pues se haga realidad. Entonces, básicamente lo que estas 4 letras vienen a decir, además es muy curioso porque las letras hebreas, al margen de su significado numérico o no, pues realmente son un símbolo, ¿vale? La primera letra, el símbolo sería mano. Las otras, las Vs del Yahvé, sería ventana. Y la Y sería un clavo, ¿vale? Entonces la fórmula viene a decir algo así como mano, ventana, clavo, ventana. Y dices, qué bien, ya me lo has aclarado todo, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar realmente lo que desde tiempos antiguos e inmemoriales se viene a significar esto. Espérate, a ver, porque que había unas personas aquí que no podían admitir. Yo creo que ya están todos. ¿Por qué no funciona esto? Vale. Ah, vale, es que tardan en conectarse. Os he quitado a todos el vídeo para que la conexión sea mejor, porque si hay gente que tiene poca conexión y tiene que estar cargando los vídeos de cada persona, pues la conexión es peor. Bueno, vamos allá. La mano simboliza realmente aquello que deseamos, ¿vale? Aquello que queremos agarrar. Entonces, ahí esa es la primera letra. Es lo que marca nuestro deseo, nuestra voluntad. La mano es la que coge lo que queremos, la que va hacia lo que queremos. La ventana, la primera ventana, es la ventana en la que nosotros interiormente circunscribimos ese deseo. Si un deseo no se circunscribe, quiere decir que se delimita, toda la energía que ponemos ahí se diluye, se pierde. Es un poco el mismo efecto que cuando intentas hacer fuego con una lupa. Tienes que concentrar el haz de energía para que se cree la llama y se prenda el fuego. Si no concentras la energía, pues realmente no se produce ningún efecto. Las ventanas lo que hacen es este efecto de lente, es decir, nosotros tenemos que circunscribir nuestro deseo. Luego explicaremos cómo se hace. El clavo es ese punto donde, digamos, el deseo se agarra, por decirlo de alguna manera. Esto es como muy gráfico. Tenemos la mano, pasa por la ventana, es decir, el deseo circunscrito
agarra el clavo y tira de él de forma que nuestro deseo interior se proyecta en la ventana de la realidad. Ese es el mecanismo, cómo funciona el conjuro del nombre de Dios. Dices, vale, y ahora vale, me lo han explicado, esto es las bases, la teoría, pero esto luego cómo funciona, ¿vale? Como he dicho, nosotros tenemos el poder de crear, ¿vale? Este poder de crear se basa a su vez en varias claves. La primera clave es la voluntad, ¿vale? La voluntad es una fuerza divina, es la fuerza que manifiesta nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es sagrado, aunque es totalmente manipulable. Entonces no hay que equivocarse. El hecho de que tengamos un libre albedrío no significa que no nos puedan engañar, manipular o nos podamos autoengañar nosotros mismos, pero al final, incluso si nos engañan, estamos decidiendo porque queremos, ¿no? Pues es como el juego de los trileros en la calle, estos que están ahí con la carta o con los cubos y te incitan a que si apuestas y ganas dinero y piensas y dices, pero este tío es tonto, si la carta está ahí, si está clarísimo, ¿vale? Al final el tonto eres tú que acabas perdiendo el dinero. Entonces, ¿te ha engañado? Sí, no. Al final la decisión de hacer lo que sea ha sido tuya, en base a unas creencias o lo que sea que han sido más correctas o más incorrectas. La primera fuerza, es la fuerza primordial de esa primera letra, es la voluntad. La segunda es esa voluntad tiene que cargar de energía esta siguiente ventana, ¿vale? Esa energía, esa voluntad hay que darle forma y esto se consigue mediante creer, ¿vale? Para crear hay que creer. Y aquí explico lo que dice, pongo el ejemplo a veces que me gusta mucho de lo que le dice el maestro Yoda a Luke Skywalker cuando le dice, hazlo o no lo hagas, pero eso de intentarlo no. Pues lo de creer es exactamente igual. O crees o no crees. Pero medio creer o creer así a ver si, hombre, si se cumple creo, si no, pues no me lo creo. Eso no es creer tampoco. Pero es que va un paso más allá el tema del creer. Hay que creer desde el agradecimiento, que es, me río un poco porque es como que si tuviese truco, ¿no? El agradecimiento quiere decir que nosotros tenemos que sentir agradecimiento porque nuestro deseo se vaya a cumplir al margen de que se cumpla o no se cumpla, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle sobre esto. Luego tenemos que concentrar esa energía. Para definir el deseo se puede definir de dos maneras, básicamente con palabras o con imágenes o con ambas. Yo recomiendo las imágenes. Pero las imágenes, es decir, tenemos que aunar para esa energía tenemos que aunar nuestra capacidad mental, pero también nuestra capacidad o intensidad emocional. Una imagen sola no vale para nada. Una imagen cargada emocionalmente es algo que sí vale y que se puede proyectar y manifestar. Una emoción descarriada que no tiene la forma de una imagen o está circunscrita por una frase que delimite nuestro deseo, pues es como decíamos antes, la lupa mal enfocada, que la energía se dispersa, no sirve para nada. Hay que darse cuenta de que la palabra emoción es emoción, energía en movimiento. Entonces nosotros ponemos esa energía en movimiento, pero esa energía hay que darle forma, ¿vale? Eso es lo que vamos a concentrar
esa energía en movimiento y eso es lo que va a hacer que nuestra imagen mental, lo que nosotros creemos, queremos, deseamos, se proyecte y se manifieste en la realidad. Yo pongo el ejemplo muchas veces de que aunar la fuerza mental y emocional es como disparar un arco, ¿vale? O sea, todo este proceso. En los dos extremos del arco, si tenemos aquí la mente y aquí la emoción, si la mente es demasiado fuerte y la emoción demasiado débil, pues al tirar, la flecha no va a ir recta, irá hacia el lado más fuerte, con lo cual no va a dar en el blanco. Eso para que lo tengamos claro. Entonces tenemos que equilibrar la parte mental y emocional. Vivimos en un momento, en unos tiempos en los que hay acceso a muchísima información, a mucho conocimiento, y uno de los grandes problemas es que todo se estudia desde una perspectiva prácticamente absolutamente mental. Incluso pues muchas personas que estén viendo este curso dicen, ah, mira, ya me lo ha contado, ya lo he entendido, ya lo sé hacer. Pues no. O sea, aunque te lo cuenten, hasta que tú no lo experimentes y consigas entender el punto en tu ser de cómo aunar la emoción con la definición mental y cómo generar esa proyección de voluntad, pues vas a estar dando un poquito palos de ciego, ¿vale? Vamos a hacer un resumen. Entonces, y luego hay dos aspectos pues fundamentales también cuando se realiza este acto de pedir un deseo, ¿vale? Siempre es necesario para cualquier tipo de formulación, llamemos mágica, conjuro, lo que sea, tiene que haber una apertura y un cierre. La apertura sirve básicamente para romper con nuestro estado energético anterior, para que todo lo que estuviese, toda la inercia nuestra interior que tenemos antes, no tiña o no ensucie el trabajo que vamos a hacer. Y el cierre es fundamental para terminar de empaquetar esto, ¿vale? Entonces, si no se hace una apertura y no se hace un cierre, la energía está dispersa porque viene teñida de otras cosas en las que nosotros cada uno estaba involucrado antes, y una vez que hemos cerrado, sigue este trabajo, sigue enganchado a cosas que pasen después. Y todos esos enganches, ¿qué hacen? Drenan la energía que hemos puesto en que eso, lo que sea ese deseo, se manifieste. Luego repasaremos también un poquito más sobre el tema de la apertura y del cierre. Por resumir, las claves para creer en algo es crearlo. Hay que definir muy bien el deseo. Hay que imaginarlo. ¿Vale? La imaginación es poner imágenes en acción. Hay que cargarlo de realidad. Digo, cargarlo de emoción, perdón. Ahora voy a poner ejemplos de cómo cargar las cosas de emoción. Y hay que tratar de sentir la realidad de ese deseo, ¿vale? Esto que he explicado, pues habrá personas que dicen, jo, yo pensé que era más fácil o se me está haciendo muy complicado todo esto. Sí y no. O sea, hay fórmulas muy sencillas y muy antiguas
para realizar este conjuro y que funcionan perfectamente, ¿vale? La oración sincera, una oración expresada desde, digamos, nuestra alma, en la que una persona pone su mente, su corazón y formula su petición, eso llega, eso tiene efecto. La oración sincera, da igual qué religión, funciona. Es una forma muy sencilla de resumir cómo es todo este proceso. Ahora bien, que se puede hacer más complejo, más elaborado, se puede hacer, que es lo que estamos explicando. Para que os deis cuenta de un aspecto, o sea, y luego vamos a explicar por qué a veces pues no funciona todo este tema de los deseos y vamos a ir entrando en detalles y todo eso. Y luego ya me podréis hacer preguntas por el chat, ¿vale? Cualquier pregunta, mejor hacerla por el chat. Desde tiempos muy antiguos se conoce este poder, ¿vale? A mí me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de que realmente los 10 mandamientos son unas claves ocultas para lo que es la manifestación de este poder. Entonces, ¿y esto cómo es? Moisés, cuando Dios le entrega lo que se llaman las tablas de la ley, realmente lo que le entrega es las claves del funcionamiento de todo. Por, digamos, de alguna manera, pues todo lo que es esta matriz, todo lo que implica, todo lo que es la cábala, ¿vale? Moisés se pasa 40 días por ahí dando vueltas en el monte del Sinaí antes de volver a bajar a estar con la gente, la tremenda horda de gente que le seguía. Del monte Sinaí se tarda en bajar 3 horas, en subir 4 porque cansa un poco más, o eso yendo despacito. 40 días es mucho tiempo. Entonces, ¿por qué tardó tanto? Porque su gran debate era, ¿cómo explico yo todo esto que sé y le doy unas instrucciones y unas herramientas a esta gente, que son todos una panda de analfabetos, para que les funcione? Y entonces, pues escribió los 10 mandamientos, que realmente se dividen en 4 y en 6, no en 5 y 5. Los últimos 6 mandamientos, pues realmente son mandamientos de comportamiento. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la potencia del deseo, cuando nosotros estábamos hablando antes de formular ¿vale? El deseo, de cargarlo de emoción, la potencia de nuestra capacidad de creación es directamente proporcional a nuestra integridad espiritual. ¿Qué es la integridad espiritual? Es básicamente ser coherentes con lo que creemos, pensamos, sentimos y actuar en consecuencia. Por poner un ejemplo así, pues oye, si piensas, sientes, pues que comer carne no es bueno, pues no lo hagas. Pero si crees eso y comes carne, pues estás siendo incoherente. Si piensas que comer carne es fantástico para ti, pues hazlo. ¿Vale? Esto es como un ejemplo así muy simplón, pero viene a expresar un poco por dónde van los tiros de la coherencia espiritual. Entonces, estos 10 mandamientos, los últimos 6 mandamientos, son instrucciones que lo que hacen es fomentar esa coherencia espiritual y ese comportamiento, porque cuando uno se escucha a sí mismo,
y empieza a ser íntegro consigo mismo, con su interior, pues acaba de alguna manera pues cumpliendo con esos preceptos que son muy parecidos a los que también pues luego cuentan Buda, cuentan los musulmanes, cuenta pues todo el mundo. Pero las claves de esta invocación, y estamos hablando aquí de la invocación con esta sencilla herramienta que he comentado antes, que es la oración sincera. Son estos 4 primeros mandamientos que dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto se relaciona absolutamente con el tema del agradecimiento, lo de creer y el agradecimiento. ¿Cómo? Imaginemos que todos nosotros somos niños, ¿vale? Y que Dios o los ángeles, los arcángeles o la burocracia celestial que esté por ahí, pues son todos los profesores que tienen la misión de velar por nosotros, atender nuestras necesidades cuando se lo pedimos y si no, dejarnos que evolucionemos en nuestro curso para que aprendamos, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, imaginemos, vamos a trasladar esto a otro nivel, imaginemos que eres padre, madre, tienes un hijo de 10 años y dice: papá, mamá, mi deseo más absoluto con 10 años es conducir un coche. Yo quiero un coche de verdad y lo quiero conducir. Ahora bien, ¿los padres le van a conceder ese deseo a su hijo? Pues serían unos irresponsables si lo hacen, no ya por el bien del niño. Que dices, no, es que mi hijo es muy hábil, sí, pero es que a lo mejor ni siquiera llega con los pies a los pedales, porque el niño todavía es así, no tiene ni altura para conducir. El niño necesita todavía madurar para que ese deseo se pueda manifestar. Ahora bien, si tú le preguntas al niño, el niño está con una rabieta, está enfadado, piensa que no le quieren, piensa que no le hacen caso, piensa que el mundo está en su contra y piensa todas estas cosas que le pueden pasar a ese niño frustrado porque lo que realmente él quiere no se está cumpliendo. Pues amarás a Dios sobre todas las cosas implica encomendarse. Encomendarse quiere decir aceptar que si lo que pedimos tiene que venir, vendrá. Y si no, es porque no es el momento en el que venga. Porque desde nuestra perspectiva infantil, de niños, desde un punto de vista divino, no tenemos pues ese punto de vista o esa perspectiva más alta o más macro o distinta de lo que es nuestro camino. Entonces, habrá deseos que se cumplan más rápido, otros que se cumplan más lentos, otros que no se cumplan. Algunos de los deseos que no se cumplen también es por un motivo estructural, fundamental. Ya hablamos en otro curso sobre el sentido del ser humano, que básicamente venía a decir que estamos aquí para para desarrollar nuestra conciencia, que la conciencia resulta de un equilibrio de nuestro cuerpo, mente y emociones de forma equilibrada, es decir, que las 3 partes pesan lo mismo. Y lo vuelvo a repetir, porque vivimos en un mundo donde la mente pesa demasiado y no debe ser así. Hay que darle importancia al cuerpo, a la mente y a las emociones, no solo a una de ellas. Entonces, encomendarse significa entregarse, aceptar, pero aceptar de buen grado, aceptar desde el amor, que sea lo que sea que estamos pidiendo, si se debe cumplir, se cumplirá. ¿Y qué ocurre? Como decía antes, todos aquellos deseos
que de alguna manera vayan en contra o sean atajos de lo que es nuestro proceso de aprendizaje, de evolución interior, de ese equilibrio que he dicho antes, que es primero trabajar en nuestra conciencia, pero luego también es que esa conciencia se manifieste e interactúe en el mundo y afecte al mundo, ¿vale? Cada uno de nosotros impactamos en el mundo de una manera de la que ni siquiera somos conscientes. Pues todos aquellos deseos que vayan en contra de esta gran directiva del sentido del ser humano, que sería como copiar en los exámenes, ¿vale? Si tú quieres aprobar sin estudiar, pues los deseos no se van a manifestar. Los deseos que vayan en esa línea. Todos los deseos que vayan a favor de tu trabajo interior y de lo que tú necesitas en la vida para tu siguiente paso en el camino o para tus siguientes pasos en el camino, sí se van a cumplir. Entonces, claro, aquí volvemos a hilar con lo que es el tema de la integridad espiritual, ¿vale? Tenemos que ser íntegros, tenemos que afinarnos a nosotros mismos para saber sentir, ¿vale? Más que saber es sentir cuál es nuestro camino. No es tanto el afinarse, no es tanto, es una mezcla, es igual que el deseo, que lo de pedir un deseo. No es tanto un saber mental ni un mero sentir indefinido. Es una mezcla de los dos. Es cuando se colocan las piezas y tú notas que el camino es por ahí, ¿vale? Los indios norteamericanos definen este estado de una forma muy bonita que se llama caminar en la belleza. Cuando sentimos que caminamos en la belleza, nos sentimos bien, nos sentimos bonitos. Todo lo que nos rodea se ve de otra manera. Todo es más bonito, todo es más bella. Y aquí hay que entender que la belleza no es lo que publican las revistas de moda, ¿vale? Está en todos sitios. Hay una película de Will Smith que se llama Collateral Beauty o Belleza Oculta, creo que es en español, que precisamente trata de eso, de una persona que ha tenido una pérdida terrible, que ha perdido a su hijo, cómo acaba encontrando la belleza en el mundo y en el proceso, a pesar de que lo que ha vivido es absolutamente terrible. Entonces, esto es lo que significa amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Obviamente esta herramienta de creación no es para banalizar sobre ella, es para utilizarla cuando lo necesitamos. Entonces, aquellos que lo que buscan es un mundo harrypoteado en el que digan, quiero agua, quiero no sé qué, quiero tal y cual, quiero evitar pagar tal y cual, quiero un coche rojo, ahora lo quiero descapotable. Pues así no funciona, ¿vale? Igual que en algún otro curso he mencionado que el tema de los oráculos en momentos claves de la vida de una persona funcionan y nos pueden ayudar a entender a entender cuál es el estado de situación y cuáles son los puntos de inflexión de nuestro destino para que pues podamos enfrentarlos mejor, podamos desarrollarnos ante ellos mejor. Pero las personas que se enganchan a los oráculos, ¿qué ocurre? Pues que les acaba tomando el pelo. Por un lado el oráculo y por otro lado
quien sea que les lea el oráculo, aunque se lo lean ellos mismos, ¿vale? Entonces, lo de no tomarás el nombre de Dios en vano quiere decir no realices este conjuro para tonterías. Hazlo para cosas que realmente son importantes y relevantes para ti. Si tú quieres agua, te levantas y te pones un vaso de agua. Si quieres comer, pues te haces la comida. Y si quieres un coche rojo y el tuyo no es rojo, pues o lo pintas, o vendes tu coche y te compras otro, o te buscas un coche rojo, ¿vale? Pues yo creo que esto es bastante obvio, lo de no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Esta sí que no es obvia, perdón. Si bien he dicho que nuestra potencia espiritual es directamente proporcional a nuestra integridad espiritual, es cierto que hay momentos y lugares en los que se nos entregan megáfonos que multiplican la potencia que tenemos. Son momentos y lugares especiales en los que lo que pedimos tiene mucha más fuerza y se puede cumplir mucho mejor. ¿Cuáles son estos lugares y momentos especiales? Las fiestas y los lugares en los que se celebran. Ahora bien, las fiestas, la Navidad. ¿Qué es la Navidad? El solsticio de invierno, el solsticio de verano, los equinoccios. Realmente, prácticamente todas las fiestas religiosas que están atribuidas a santos, a vírgenes o a lo que corresponda, están estructuradas en torno a los ciclos del planeta, de las estrellas, de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las fiestas no son solo un momento, también son un lugar. Todos aquellos lugares que nos dejen sin respiración, en los que tú de repente te llenen. La naturaleza es un lugar especial en el que esto también se produce, pero dentro de la naturaleza luego hay muchos rincones. Por eso muchas ermitas se hacían en lo alto de una montaña, en lo alto de un acantilado o junto a un río o unos parajes espectaculares. Las catedrales se erigieron sobre lugares en los que ya existían templos y ermitas que ahí estaban construidos. Lo que hicieron fue magnificar y amplificar eso mucho más. Por eso la sensación que producen las catedrales están diseñadas como todavía un mayor amplificador de estos lugares. Entonces está todo inventado, solo hay que saberlo ver. Y esto no es nuevo, es muy antiguo, muy, muy antiguo. Y desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado los momentos y los lugares en los que su voz de repente sonaba con mucha más potencia. Esto es santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto también está relacionado con el tema del agradecimiento. Y está relacionado con algo que en muchas culturas sigue estando vigente. Y voy a poner por ejemplo, la cultura china, tienen un gran culto a los antepasados. Porque ellos consideran que la cadena de amor, de vínculo que se establece de padres a hijos es el vínculo más fuerte que existe en el universo. Las personas que han perdido a sus padres y que les quieren
de alguna manera notan que siguen ahí. Y eso pasa con los padres, con sus abuelos y así, así. Obviamente hay todo tipo de familias y todo tipo de relaciones, pero universalmente este vínculo es así. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es, si yo pido un deseo a la alta administración celestial y estoy, que quiero esto, por favor, que quiero esto, que quiero esto, a lo mejor el ángel o arcángel o quien sea que tenga que escuchar, recibir este deseo, imaginemos una gigantesca administración llena de funcionarios, todos los funcionarios son los ángeles, y le llega el papel y dice, venga, otro deseo más, aquí a la torre del papel, a la pila de papel. Pero el espíritu de nuestros antepasados fallecidos, sobre todo de nuestros padres, que ellos siempre van a estar velando por nosotros, lo que nosotros queramos lo van a escuchar. Y ya se van a encargar ellos de, con nuestra petición, ir diligenciando dentro de esa burocracia celestial diciendo, oye, acuérdate de mi hijo que ha pedido no sé qué, o de mi hija, que se cumpla, que no sé qué, ¿vale? Bueno, esto que he contado ha sido de una forma un poco graciosa, pero es realmente como como creen muchísimas culturas que de hecho hacen sus peticiones a sus antepasados. Es por este motivo. Pero también hay otro motivo, y es que, como he dicho antes, el agradecimiento es fundamental y debemos estar siempre agradecidos de estar viviendo esta experiencia en la que estamos, que es la vida. ¿Quién nos ha dado la vida? A todos y cada uno de nosotros, nuestros padres. Sean como sean, o sea la relación que tengamos con ellos, ellos han sido el vehículo que nos ha dado la vida. Y entonces, como he comentado antes, nuestra conciencia, igual que todos nuestros actos trascendentales, son resultado de la combinación de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Muchas veces nos olvidamos del cuerpo. Esta existencia física, genética, viene de lo que hemos recibido de nuestros padres. Y tenemos que estar agradecidos por ello, ¿vale? Esto es para que veáis qué interpretación tan distinta, que probablemente no hayáis escuchado pues antes, de los 10 mandamientos y cómo muchas cosas que están ahí presentes se pueden entender de otra manera. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de los parámetros que permiten que un deseo se haga realidad, ¿vale? Como he dicho, hay que iniciar con una apertura. Una apertura tiene que ser algo que hagamos, y yo recomiendo además siempre hacer algo físicamente. Es decir, sentarnos en un lugar especial, encender una vela, juntar las manos. Las acciones físicas, aquel que haya meditado y que se haya enfrentado a lo errática e indomable que es la mente, que intentas que se esté quieta y no hay manera de que se esté quieta. Las acciones físicas son el vehículo de calmar la mente. Por eso muchas disciplinas de meditación siempre se centran en acciones físicas. Respira, inspira, expira, pero no inspira, expira, sino tantos segundos o tantos latidos para esto, tanto para esto otro, o mantén esta posición, o caminar, por ejemplo, es una forma muy poderosa de ayudar a la concentración. Por eso las peregrinaciones
son tan efectivas y son tan poderosas como vehículo para el cumplimiento de los deseos. Porque al caminar, una parte de nuestra mente está ocupada. Y entonces nos permite centrar nuestro pensamiento y nuestras emociones de otra manera. Todos los pases mágicos que vemos en las películas, todas las cosas que se pueden hacer, cuando se hacen, estamos activando la energía física del cuerpo, que ayuda a rebajar ese exceso de fuerza mental que solemos tener y que también nos permite canalizar nuestras emociones, ¿vale? Por ejemplo, todas las partes místicas de las artes marciales siempre se basa en hacer katas, es decir, movimientos en los que cuando se ejecutan bien están muy cargados de fuerza, de emocionalidad. Bueno, entonces, la apertura. Debemos hacer algo sencillo, pero que nos permita romper con lo que veníamos haciendo antes para entrar en un estado dedicado exclusivamente al trabajo que vayamos a hacer. Este trabajo puede ser pedir un deseo, puede ser muchas otras cosas. Como he dicho antes, cualquier tipo de conjuro mágico se tiene que iniciar siempre con una apertura y luego con un cierre. Todas las oraciones de todas las religiones siempre acaban con algún tipo de palabra o de acto que lo cierra. Algo igual que puede ser tan sencillo como amén o om o shanti, shanti, shanti o lo que sea. Entonces, como he dicho, la apertura es muy importante. Vamos con la formulación, ¿vale? Esto en la página web de nombrededios.info lo tenéis todo resumido, ¿vale? En la parte de invocación está ahí todo explicado para quien le interese. Tenemos que crear una imagen mental de lo que deseamos manifestar. Y es difícil a veces sujetar esta imagen mental, pero si la cargamos de emociones, ¿vale? Y ¿cómo cargamos una imagen de emociones? Imaginemos, a mí me gusta poner el ejemplo de imaginemos que deseas un caballo, ¿no? Pues no vale solo con imaginarse ese caballo. Imagínate qué es lo que ese caballo te hace sentir. Imagínate paseando con ese caballo. O imagínate disfrutando de cómo ese caballo corre por un prado o por un picadero. Imagínate las cosas que te gustaría hacer con ese caballo. Incluso trata de sentir cómo ese caballo se siente contigo. Porque realmente lo que va a ocurrir, no es que el deseo se manifiesta. Esto funciona más de una forma similar a la gravedad. Tú creas una especie de campo de gravedad mágico que va a hacer que ese caballo, ese objeto, ese estado, eso que tú quieres, quiera venir a ti. ¿Vale? Yo recomiendo la imagen mental porque la formulación con palabras tiene bastante truco, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos en condicional o en futuro, yo tendré una casa en el campo, yo tendré una casa en el campo. Es algo que no se va a manifestar jamás en tu presente, porque lo estás formulando siempre en el futuro. O me gustaría tener un descapotable. Y ya lo puedes repetir 500 veces y el deseo se está cumpliendo. ¿A que te sigue gustando tener un descapotable? Sí. ¿Lo tienes? No.
¿Por qué? Porque estás formulando una hipótesis, o sea, que a ti te gustaría. Entonces, debemos tratar de redactar nuestras formulaciones en presente. ¿Qué pasa con eso? Que al hablar en presente atentamos contra nuestro sistema de creencias. Si yo digo, yo tengo un descapotable y me lo estoy pasando fenomenal en ese descapotable, paseando haciendo viajes por carreteras muy bonitas, hay una parte de mí que sabe que no tengo ese descapotable. Entonces, estoy creando una incoherencia con mi propio sistema de creencias. ¿Vale? Si yo me estoy imaginando ese descapotable, estoy trascendiendo el tema de los tiempos verbales. Y funciona mejor. Otro problema que también hay cuando se formulan los deseos es el tema de lo negativo, ¿vale? En el idioma universal, no, yo digo que no existe el no. Realmente no es que no exista, el no forma parte del vocabulario. Pero si yo en una frase digo, yo tengo, o sea, yo no quiero un coche rojo, por ejemplo, y yo le estoy poniendo energía a toda esa frase, ¿cuánta energía va al no? Pues apenas un 5%, porque ese no ocupa apenas un 5% de toda mi formulación. ¿Dónde se va a ir toda la energía? Al resto de la frase. Con lo cual, si yo formulo algo en negativo y digo, no quiero un coche rojo, adivina de qué color va a ser el próximo coche que tenga, rojo. Yo voy a dejar de usar este ejemplo porque estoy a punto de cambiar de coche y como siempre digo lo del coche rojo y adivinar de qué color es el coche que he encontrado. En fin. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado con las formulaciones en negativo, ¿vale? Porque el peso de nuestra energía no está en el negativo, eso es solo una partícula, está en todo el resto de la frase. También es muy importante confiar, ¿vale? Esto está relacionado con lo que decíamos de los 10 mandamientos, el amarás a Dios sobre todas las cosas, y lo hablamos al principio de todo. Debemos concentrarnos en nuestro deseo, no en decirle al universo cómo tiene que manifestar nuestro deseo. Si nosotros queremos irnos de viaje a un crucero o queremos irnos de pasar las vacaciones en la playa, tenemos que imaginarnos en esa playa a la que nos gustaría ir, sintiendo qué es lo que nos proporciona esa playa, esa tranquilidad, esa paz, lo que sea. El error es, no, quiero un billete de avión porque me quiero ir a la playa. O quiero ganar un viaje porque me quiero ir a la playa. O quiero conseguir tanto dinero porque me quiero ir a la playa. No, te tienes que centrar en el final. ¿Cuál es el deseo final? Ahí es donde hay que centrarse. Y pasará como tenga que pasar. Y si te tiene que tocar la lotería, pues te tocará. Y si no, pues ya se organizará de la forma que sea. Igual te encuentras a unos antiguos amigos y te invitan. Igual te surge una oferta genial que de repente te puedes permitir y te coincide con las vacaciones y te puedes ir. Hay muchas maneras, ¿vale? Y aquí también quiero matizar. Hay muchas maneras, pero hay que hacer por nuestra parte.
los deseos no se cumplen simplemente sentados en el sofá esperando que nos lleguen. Si yo quiero irme a la playa, tendré que buscar viajes, tendré que buscar opciones, tendré que moverlo de alguna manera, tendré que hacer cosas, no solo, la formulación que hemos hecho, esta apertura, este cierre y tal, aquí es donde hacemos un trabajo mental y emocional. Y una vez que se ha cerrado, ya no deberíamos repetirlo. Lo que sí deberíamos hacer es que nuestro cuerpo y nuestras acciones trabajen hacia el cumplimiento de ese deseo, que es lo que creemos. Pero no debemos volver a reabrir la formulación, ¿vale? Ahora entraremos a hablar de esto. Porque si volvemos a abrir esta misma formulación, no le estamos añadiendo energía. Lo que hacemos es quitar energía a lo que ya habíamos puesto para crear otra formulación, que a su vez deja la primera con menos energía y la segunda con menos energía. Cuantas más veces hagamos este proceso, más se diluye nuestra formulación. Entonces, lo que sí hay que concentrarse es en hacer esta formulación bien, buscar el momento y el lugar adecuado y hacerla realmente involucrándonos como queremos, en un estado en el que podamos definir muy bien lo que queremos, involucrarnos emocionalmente, hacer una buena apertura y hacer un buen cierre. Es como disparar una flecha, ¿vale? Yo disparo una flecha, pero si yo le dejo atada una cuerda a la flecha, esa cuerda va a estar frenando la flecha, ya no va a llegar tan lejos. Va a estar limitada por todos esos enganches que le voy poniendo a este conjuro, a esta formulación. Me han preguntado qué pasa con la repetición. Hay muchas fórmulas, como pues muchas herramientas que dicen que bueno, pues hay que repetir todos los días. ¿Y es buena o es mala la repetición? Bueno, la repetición es útil no para la potencia de formulación de un deseo, ¿vale? Hacer un conjuro es como, vuelvo a decir lo mismo, es como disparar una flecha o darle un interruptor. O la disparas o no. Si la disparas, la flecha va con fuerza suficiente, está bien apuntada y si no, no dará el blanco. Pues entonces es mejor pues, ir afinándonos y practicar hasta conseguir pues dar en el blanco. ¿Qué significa ir practicando y afinar? Pues ponernos objetivos dentro de nuestra esfera de potencia espiritual, de nuestra integridad espiritual. Si yo pretendo darle un blanco con una flecha y un arco a 50 metros, pues a lo mejor ni me acerco al blanco. Pero si yo empiezo a practicar a 5 metros de distancia, con un arco facilito, pues le voy dando al blanco y según vaya afinando mi capacidad de conjurar, vaya perfeccionando, podré tener más precisión, podré ir alejando la diana, podré ir pidiendo deseos más complejos, por decirlo de alguna manera, o que requieren más potencia. ¿Vale? Entonces, hay que tener ojo con el tema de qué pedir, ¿vale? No podemos pedir nada, como ya he dicho,
porque no se va a cumplir, que atente contra nuestro propio progreso interior o espiritual. Que atente me refiero a que sean atajos facilones. Hay veces que sí se nos proporcionan atajos, pues porque ya nos hemos aprendido la lección que sea y no hace falta aprender más. Pero otras, todo lo que sea, como he dicho antes, copiar en los exámenes, pues no se va a cumplir. También hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, la fuerza que desencadena esto, la fuerza de creación, es la voluntad, ¿vale? Esa voluntad es una manifestación de libre albedrío y es única de cada persona. Entonces, no se puede afectar el libre albedrío de otras personas, con lo cual no podemos pedir ni forzar que nadie nos quiera, que nadie haga algo, que nadie deje de hacer algo. Eso no funciona bien. Es ilegal y no se va a cumplir. Pedir dinero, por ejemplo, es un craso error, porque el dinero no existe. Dirán, sí, hombre, no existe. A ver, me refiero a que el dinero es una creación de los seres humanos, es una convención, es un acuerdo por el que nosotros, los seres humanos, aceptamos por nuestra libre voluntad un sistema en el que hay unos números que figuran en unos sitios llamados bancos y con unos papeluchos, que son los billetes, con los que valoramos y nos valoran y nos permite nuestro poder adquisitivo, que es la forma de desenvolverse en este sistema en el que estamos inmersos. Pero ese dinero es resultado de un contrato social, del libre albedrío de todas las personas que firmamos ese contrato. Ahora puedes decir, yo no lo he firmado, a mí el dinero me parece una patraña y que me engañan y que los bancos y que no sé cuántos y tal. Desde el mero momento en que tú aceptas cualquier cosa que está relacionada con el dinero, estás firmando ese contrato. Y esto lo hacemos desde bebés, porque nos dan leche de un biberón. Esa leche, ¿dónde la han comprado? En una farmacia. ¿Con qué la han comprado? Con dinero. ¿Te la estás tomando? Sí. ¿Dónde duermes? En un colchón. ¿Que lo han comprado dónde? En una tienda. ¿Con qué? Con dinero. ¿Estás a gustito en el colchón? Sí. Entonces, es un contrato que está firmado desde nuestra voluntad y que está aceptado así. Entonces, no se puede pedir dinero. Como he dicho antes, lo que hay que concentrarse es en el objetivo final. El dinero no es más que un medio, ¿vale? De hecho, si a ti te sueltan con un fajo de $1 millón en la Antártida, ¿qué haces con ese dinero? No sirve para nada. A no ser que viniese alguien que aceptase que eso vale X y tal, pero probablemente lo que harías es quemarlo para ver si te calienta un poquito. Y también yo recomendaría, bueno, no recomendaría, sino que me gustaría explicar hay unos deseos que están muy bien formulados, que es cuando uno pues, pide felicidad, pide bienestar, pide plenitud para su vida. Y estos deseos tienen truco, como muchos, bueno, prácticamente todos los deseos, ¿no? Tienen truco por lo siguiente. La felicidad es resultado de un estado interior. Es decir, las cosas, lo que te rodea, no proporcionan felicidad. Es como tú te sientas con respecto a las cosas que te rodean o que te pasan, ¿vale? Entonces, si tú en el estado en el que estás ahora mismo no sientes esa plenitud o esa felicidad y tú le pides a Dios, al universo,
que tú quieres ser feliz o quieres ser más feliz, lo que va a hacer el universo va a venir, te va a agarrar de los pelos y te va a llevar hasta esta otra posición. Porque desde esta otra posición vas a tener otra perspectiva de la vida que a lo mejor va a permitir que conectes con ese estado interior que te abre a la felicidad, que en esta posición no tenías, solo la tienes desde esta otra posición. Y desde esta otra posición, pues de repente ves, percibes las cosas de otra manera y dices, ahora estoy caminando en la belleza, ahora qué bonito es mi vida, o qué cosas tan bonitas me están pasando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el deseo, el universo, Dios, te agarra de los pelos y te va a arrastrar hasta esta posición, este recorrido generalmente es inconfortable, por llamarlo de alguna manera, porque a nadie le gusta salir de su zona de confort. Uno quiere decir, no, yo quiero la felicidad, pero la quiero aquí, sin moverme y sin que me pase nada más, ¿vale? Hay gente que quiere salud, quiere estar mejor, pero no está dispuesta a hacer nada por su salud o por estar mejor. Eso no funciona. A lo mejor hay que cambiar los hábitos alimenticios. A lo mejor hay que dedicarse más tiempo a uno mismo. A lo mejor hay que hacer ese esfuerzo de hacer algo de ejercicio o una vida más sana. Pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, no va a pasar tampoco ese cambio. Entonces, claro, a veces pedimos cosas y perdemos ese agradecimiento, por decirlo en bonito, o incluso pues maldecimos nuestro destino, lo que nos está ocurriendo, porque realmente nos están cambiando a una posición en la que podamos tener otra percepción distinta de cómo vivimos las cosas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que estamos, que la magia existe, ¿vale? La magia es la manera mediante la que podemos intervenir y alterar la realidad. La magia permite nuestro propio espacio de creación individual, pero la magia busca el camino de menor impacto para manifestar nuestra intención en la realidad. Como decía antes, si tú tienes sed y deseas un vaso de agua, pues lo más fácil es que te levantes a por ello. Es mucho más fácil a que de repente la física cuántica tenga que cambiar sus leyes para que se te materialice un vaso de agua. Ahora bien, sí podría ocurrir que de repente pase alguien que tenga agua a tu lado y te ofrezca. O pase alguien que tenga agua y si tú estás atento, le dices, ay, ¿te importaría darme un poco de agua? Entonces, lo que quiero decir es que la magia no funciona como en las películas. La base es creer que nuestro deseo se puede cumplir si es la voluntad de Dios. Y ahí lo de encomendarnos y creer que si es el momento y es un deseo bien formulado y adecuado, funcionará. No pedir los deseos en vano. Es decir, realmente escucharnos primero a nosotros mismos y analizar qué es lo que necesitamos, ¿vale? Habitualmente, cuando una persona empieza a adentrarse en un camino más espiritual o en su camino de integridad interior, le empiezan a pasar cosas
porque una vez que uno conecta con su interior no va a que, o sea, tu alma no va a querer que se pierda esa conexión y organiza todos los acontecimientos de tu vida para que esa conexión se vaya reforzando y seas capaz de retomar ese rumbo de tu vida. Algún consejo práctico más, ¿vale? Cuando nos vamos a dormir, la noche es un proceso muy, muy poderoso, ¿vale? De hecho, en todos los idiomas, noche es N8, ¿vale? Noche es N8, noche. En night, en inglés, N8. ¿Vale? Esto lo podéis mirar porque es así en todos los idiomas, es alucinante. La N, que tiene esta forma, quiere decir que nosotros vamos a ir de aquí a este punto, pero vamos a pasar por otro sitio. Este otro sitio es ese mundo de los sueños, esa otra dimensión, que hay culturas como la egipcia que creían pues absolutamente en ella, y donde nosotros nos podemos pedir a nosotros mismos, a ese alma que, como explican otros cursos, ha firmado un contrato en el que se ha encapsulado dentro de un cuerpo, le han hecho desconectarse y olvidarse de cómo funciona el universo y le han dado esta capacidad de crear ese poder para ver si ella por sí misma qué es capaz de hacer, qué es capaz de aprender. Entonces, podemos pedirle a nuestro, llamémoslo, alma, ser superior, guía, otro yo, lo que como queramos visualizarlo, pero podemos pedir, o Dios, es el momento de pedir antes de ir a dormir, es muy buen momento, pues para no solo pedir cosas, sino acordaros que esto también sirve pues para pedir aclarar nuestras ideas, aclarar nuestras emociones, aclarar nuestro camino. Sirve para muchísimas cosas y funciona. Entonces, pues ese momento de irnos a dormir es muy poderoso. También es muy poderoso el momento de despertarse. Vivimos en una cultura en la que nos despertamos con... La mayoría de la gente se despierta con un despertador que te saca del estado ese y te mete a la carrera en una dinámica de voy corriendo, llego tarde, voy corriendo o llego tarde al trabajo, todo lo que corresponda hacer. Ese momento de despertarse es un momento especialmente poderoso porque tenemos una capacidad de visualización que está muy conectada con todavía con nuestro inconsciente, que es mucho mayor que luego la imaginación forzada que solemos usar en un estado más lúcido o de ondas beta de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces también ese momento de despertarse es un momento especialmente eficaz para tratar de formular y entender y hacer cosas. Ahí, a ver, voy a empezar a ver que las preguntas...
que si este conjuro es hacer magia teúrgica. No sé qué es lo de magia teúrgica, pero bueno. Si tenéis algunas preguntas, lo ideal es que las vayáis poniendo por el chat, ¿vale? Porque si no, pues en breve vamos a hacer también ya el cierre de lo que es esta charla de hoy. Como he dicho, las claves son creer es crear, ¿vale? Definir un deseo, cargarlo de emoción y creer en que se va a manifestar. Eso es la clave. Como he dicho, la oración sincera es algo, es una herramienta que funciona y no hace falta entrar en toda esta complejidad de todo esto que he explicado, lo he explicado porque, bueno, pues hay personas que quieren profundizar y quieren pues poder activar este poder que tienen pues de una forma más como tienen derecho, como tenemos derecho todos a hacer, ¿vale? Y tenemos que confiar, tenemos que aprender a pedir aquello que realmente necesitamos pedir y no pedir simplemente por pedir, porque como he comentado antes, eso no se va a cumplir. Hay gente que puede pensar y dice, claro, qué fácil, pues explicas una cantidad de cosas y si no se cumple es porque no se tenía que cumplir, porque no era el momento, porque lo que sea. Bueno, el que quiera entender de verdad lo que yo he explicado es una herramienta poderosa, es real, este poder es real y este poder funciona. Y para concluir, quisiera apuntar algo, ¿vale? Vivimos en un mundo complicado, en un sistema en el que aparentemente pues estamos atrapados y cada uno de nosotros puede decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Vale? ¿Yo qué puedo hacer si es que no soy nadie, ¿no? Pues igual que yo tampoco soy nadie. Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que todo este sistema es como un cuerpo humano, tremendamente complejo, como es el ecosistema humano en el que vivimos. Sin embargo, una aguja de acupuntura en el lugar preciso es capaz de generar cambios sistémicos en nuestro organismo que pueden ser increíbles. Y esos cambios parten de una aguja. Cada uno de nosotros podemos ser una de estas agujas. ¿Cómo se consigue ser una aguja? Desarrollando este poder que tenemos, que nos pertenece por soberanía divina, porque es parte de nuestra misión en este mundo, aprendiendo a creer sin dudar, aprendiendo a desarrollar desde la humildad esta forma de pedir los deseos, como he dicho antes, igual que se entrena un arquero, primero apuntando a blancos que están más cercanos, que son más fáciles, y según uno se va afinando, es capaz de ir ampliando su esfera de acción. Pues yo creo que pues con esto vamos a cerrar este curso. Os agradezco a todos vuestra presencia. Si me preguntan que si se debe hacer una sola vez, vuelvo a repetir, un buen conjuro se debe hacer solo una vez. Y luego lo que debemos hacer es hacer acciones
que refuercen ese conjuro, ¿vale? Voy a poner otra vez de nuevo el ejemplo de lo del viaje. Nosotros podemos querer conjurar estar en un destino y una vez conjurado, lo que sí tenemos que hacer es trabajar hacia ello. Trabajar físicamente quiere decir buscar viajes, buscar destino, buscar opciones, hablar con gente que haya podido ir, hacer cosas, pero no volver a abrir el deseo, porque si no le estamos restando energía. Si vemos que ese deseo dudamos de que lo hayamos hecho bien, lo que sí podemos hacer primero es tratar de sentir si el deseo es correcto y cómo lo podríamos haber hecho mejor, ¿vale? Y como tenemos esa capacidad y ese poder de crear, lo que sí podemos hacer es otro conjuro en el que viajemos al pasado, abramos ese conjuro del pasado, reforcemos eso que está ahí y lo volvamos a cerrar. Porque si abrimos dos, vamos a estar dividiendo su potencia. Pero esto de volver ahí para reforzar ese conjuro no es lo mismo para nada que repetir, repetir, repetir. ¿Vale? Realmente si se formula algo bien, ya está. Y con esto, pues espero que todos tus deseos se cumplan y que tu vida sea mucho mejor, porque tienes derecho a ello. Hasta la próxima.